Bienvenida, amada iglesia del Presbiterio Colima, Michoacán, una vez más a esta transmisión. Les saludamos en el amor del Señor. Además, también saludamos a todos aquellos que contemplen esta tarde la predicación de este día a través de la página del Facebook, saludándoles cordialmente y deseando este mensaje llegue a su corazón y sea de bendición a su vida personal. Esta tarde precisamente corresponde a nuestro hermano Francisco Javier Hernández Martínez, quien es titular de la Secretaría del Ministerio Social del Presbiterio Colima, Michoacán, y pastor titular de la Iglesia Príncipe de Paz en Villa de Álvarez, a quien damos una cordial bienvenida en nombre del pastor presbiterial y de la Iglesia amada del cuerpo pastoral de esta Iglesia Rey de Reyes. Bienvenido seas, hermano Javier, y a quien les pido me acompañen como siempre lo hacen ahí en su hogar, unidos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, rogando para que el Padre nos dé una gran bendición en este día a través del mensaje que hoy en esta tarde escucharemos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, suplicando, Señor, sea de bendición a nuestras vidas en esta tarde. La palabra, Señor, que a nuestros corazones ha de llegar, Señor. Quédate con nosotros, Señor, asístenos, Señor, y a cada familia que esté escuchando, Señor, en sus hogares, este mensaje, suplicamos, tú seas, Señor, con ellos y tengas a bien bendecir sus vidas, Señor, con tu palabra. Semaná, Señor, espiritual a nuestras vidas, que sostiene cada día nuestros corazones, Señor, y verdaderamente nos instruye, verdaderamente nos enseña, verdaderamente nos redarguye, Señor. Guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, tu Hijo amado, por quien te pedimos en esta tarde, uses a tu siervo, Señor, y nuestras vidas, Señor, verdaderamente sean bendecidas con tu palabra. Muchas gracias en esta tarde, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dejo lugar a mi hermano Francisco. Bienvenido. La paz de Dios, hermanos, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Agradezco primeramente a Dios por la bendición, la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar. Agradezco también al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial y titular de esta iglesia, por la invitación para estar aquí en esta hermosa tarde. Vamos a considerar, hermanos, la palabra del Señor y vamos a leer las Sagradas Escrituras en la carta primera del apóstol Pablo a los tesanolicenses en el capítulo 4, versos del 13 al 17, y el tema que vamos a tratar es referente a la iglesia y su fe ante el arrebatamiento. La iglesia y su fe ante el arrebatamiento. Primera carta del apóstol Pablo a los tesanolicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios dé bendición a este mensaje, hermanos, esta palabra, y que sea de edificación a ustedes que a través de las redes sociales, por la página de Facebook del Presbiterio, y también, hermanos, a través de YouTube, Dios los bendiga y los fortalezca.
Después de un gran acontecimiento, sobre todo de un acontecimiento mundial, surgen personas, profetas, teólogos, exégetas, escatólogos, que empiezan por todos los medios a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo de verdad que es profético, complicado, pero no nos vamos a meter mucho en temas de escatología, sino más bien afianzar como iglesia nuestra fe en que el Señor Jesucristo va a venir y que nosotros debemos de estar preparados. Corría el año de 1941, el 7 de diciembre, para ser más exactos. Era sorprendido, hermanos, el ejército norteamericano por el ejército japonés ahí en Pearl Harbor. Y sucedió, hermanos, que después de este acontecimiento los Estados Unidos decidieron lanzar las famosísimas bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Contaba un pastor de una iglesia que después de este acontecimiento ahí en su templo, él era muy pequeño, dice, y mi madre me llevaba continuamente a la iglesia, y de lo único que hablaba aquel pastor era de que Cristo volvía por su iglesia, y estamos hablando de 1941. Pasó el tiempo y aquel jovencito pequeño se hizo pastor también, y un día fue a visitar a aquel pastor ya anciano que tanto le había predicado de Cristo después de este acontecimiento mundial, y le dijo: tú eres pastor, tú jovencito, dice, ¿eres pastor? Sí, soy pastor. Dice, ¿y crees que Cristo va a venir por su iglesia? Le sorprendió mucho la pregunta porque dice, yo aprendí escuchando que Cristo iba a venir por su iglesia de los labios de él. Y ahora él me hacía esta pregunta ya cuando está anciano, cuando está grande: ¿cómo es posible esto? ¿Cristo va a venir algún día? Y podríamos nosotros hacernos también esta pregunta porque pasa el tiempo, y la iglesia, como el apóstol Juan, decimos casi todos los días: sí, ven Señor Jesús, pero pareciera entonces que no sucede nada. ¿Por qué creer en que Cristo vendrá? Dice la Escritura en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y Él lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios no miente. Cristo Jesús es Dios y Él dijo que vendría y Él vendrá. Él no miente. En la palabra de Dios hay profecías bíblicas y no nos vamos a detener mucho, hermanos, para leer cada texto referente a estas profecías, pero sí les daremos la cita bíblica para que usted en casa haga un comparativo y vea usted que las profecías acerca de Cristo Jesús, algunas solamente que enumeramos aquí, se cumplieron. El nacimiento de Cristo de una mujer virgen viene en Isaías 7:14 y se cumplió en Mateo 1:23. Entrada triunfal a Jerusalén en un pollino, en un burrito, en Zacarías 9:9, se cumplió en Mateo 21, del 1 al 5. La muerte de Cristo profetizada en Isaías 53 se cumplió en Lucas capítulo 23, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, en el Evangelio de Juan capítulo 19 y en el Evangelio de Marcos capítulo 15. También, hermanos, hay profecías que se están cumpliendo y esta lectura sí la quiero hacer, que está en segunda
carta del apóstol Pablo a Timoteo, y estas profecías, hermanos, las estamos viviendo nosotros en este momento. Es segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta profecía, hermanos, del apóstol Pablo, cerca de 2000 años, la estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y para hacer referencia también de profecías que nosotros, hermanos, estamos viviendo en este tiempo, podemos leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, en el verso 6 al 8. Y aquí, hermanos, en esta lectura es otra profecía que nosotros actualmente estamos viviendo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 6 al 8, dice así la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Son profecías, hermanos, tanto del Timoteo, de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, como de Mateo 24, 6 al 8, que nosotros estamos siendo testigos presenciales en este tiempo. Luego entonces, si se dijo que Cristo iba a venir y la forma en cómo Él iba a venir, lo que iba a suceder, y todo esto se cumplió, luego estamos viendo profecías que nosotros mismos estamos viviendo. Que estamos viendo en la actualidad significa entonces que Cristo Jesús va a venir por su iglesia. Él va a venir. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, también lo dejó escrito en su palabra. Él dijo que vendría y vendrá. Apocalipsis 22, 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En Juan 14, 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Mateo 24, 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:20, al finalizar el apóstol Juan de escribir, hermanos, el libro de Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Y con el clamor, hermanos, de la oración del apóstol dice: amén, sí ven, Señor Jesús. Significa entonces, hermanos, que Cristo Jesús ha dicho que vendrá por su iglesia y Él va a venir. Por lo cual, dice Hebreos 6, 17 al 18, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, hermanos, no miente. Él dijo que vendría y Él vendrá. ¿Por qué tarda
tanto Cristo en venir por su iglesia tal vez sería la expresión de algunos de nosotros o de muchos de nosotros. Y la respuesta, hermanos, a esta pregunta la hallamos en la misma Escritura, en la carta universal del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, del 3 al 9, dice la Escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, el Señor no ha llegado, porque es paciente. Porque tal vez si hubiese venido Él hace 20 años, 30 años, muchos de nosotros nos hubiésemos perdido. O, ¿qué digo? 20, 30 años, 1, 2, 5 años, tal vez muchos no le conociéramos. Y aún en la actualidad todos nosotros tenemos familia, hijos, tíos, parientes que no conocen al Señor. Y que si Cristo viniera hoy, ellos se quedarían a la gran tribulación, a la tribulación que dice la Escritura, una tribulación que nunca ha habido ni habrá como la que le espera a este mundo. Y que nosotros, hermanos, por las profecías que vemos, estamos viviendo solamente principios de dolores. Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, le hablemos a nuestros hijos, a nuestras familias, al esposo, a la esposa que no se ha convertido a Cristo, que se acerquen al Señor. Él no retarda su promesa, Él ha sido paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nuestros hijos, que la esposa que no se ha convertido, el esposo, el tío, el primo, el sobrino, se quede a la gran tribulación. Él quiere que todos nos vayamos con Él. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versos del 15 al 24, dice la Escritura que el Señor contó una parábola de la gran cena, en la cual Él tenía invitados, pero los invitados, unos andaban en sus negocios, otros andaban en casamientos, en asuntos diferentes. Y les dijo a sus criados, a sus siervos: vayan por los caminos e inviten a todas las personas que ustedes encuentren, porque la cena se va a realizar. Y al final, hermanos, nos llama mucho una expresión de las Sagradas Escrituras cuando dice: fórzalos a entrar. Significa, hermanos, que de parte de nosotros, humanamente, espiritualmente y con toda nuestra fuerza, nuestro ser, debemos de frecuentar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, e insistirles de una o de otra manera para que ellos vengan a Cristo Jesús, porque la cena se va a realizar, pero es necesario, hermanos, que estemos seguros que todos nos vamos con Cristo Jesús. Y viene esta otra pregunta que podríamos nosotros hacernos en esta hora. Cuando Cristo venga,
¿quiénes se van con él? Lo podemos nosotros leer, hermanos, en San Mateo 25, del 1 al 13. Dice la Escritura que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Tanto las 5 vírgenes prudentes como las 5 insensatas, que son 10 vírgenes, representan, hermanos, a toda la iglesia. Pero las vírgenes prudentes, dice aquí prudente, una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es una persona previsora, cautelosa, precavida y sensata. Y un insensato, hermanos, es una persona que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos, ligero, inconsciente e irresponsable. Luego entonces, si había 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, 50%, hermanos, la Escritura está, aunque no lo podemos nosotros manifestar como tal, sino entendemos, hermanos, el propósito de la Escritura, pero sí es un porcentaje muy alto, muy elevado, el que ejemplifica la palabra, para entender entonces que hay un porcentaje muy alto dentro de nuestra iglesia que vive en la insensatez, en la no provisión, no están atentos a lo que está sucediendo al tiempo en que nosotros estamos viviendo. Cuando Cristo venga, ¿quiénes se van con Él? Mateo 24, 40, 41 dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro no. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra no. Dios, hermanos, no juega al azar, no juega los dados para decirnos a nosotros o que nosotros estemos esperanzados en que posiblemente sí nos vamos con Él o posiblemente no nos vamos con Él, o incluso pensamos en dejarle la decisión a Dios. Bueno, si Dios quiere, me voy con Él, o si Dios no quiere, pues no me iré con Él. Creo que el asunto, hermanos, de que cuando Cristo venga, ¿quién se va con Él? No es así, sino que la misma Escritura nos enseña a nosotros quiénes, hermanos, vamos a poder estar con el Señor Jesucristo. Primero, en Hechos 16, del 30 al 31, hay una expresión de un carcelero cuando el Señor se manifestó a Pablo y a Silas ahí en una cárcel. Él les hizo una pregunta después de ver un milagro poderoso de Dios. Dijo, señores, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego entonces, cuando Cristo venga, quien se irá con Él es aquella persona que haya sido salva, que haya aceptado a Cristo como su Salvador. Pero eso no es todo, hermanos. También en el Evangelio de Juan, cuando aquel hombre conocedor de la ley visitó al Señor de noche, dice que le preguntó pues acerca de lo que él enseñaba y él predicaba. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego, hermanos, cuando Cristo venga, quien se va con Él, debe de ser también una persona que haya nacido de nuevo. Primero, una persona que haya sido salva, que haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y haya sentido el perdón de sus pecados, que el Espíritu Santo le haya redarguido de pecado, de justicia y de juicio, y haya sentido la limpieza en su ser por su pecado, por su maldad, y tenga una comunión completa con el Creador, con la iglesia. También se necesita nacer de nuevo, y precisamente el nuevo nacimiento se manifiesta cuando el Señor pone un corazón nuevo, una vida nueva. Dice el apóstol Pablo, lo manifiesta de hermosa manera en ese texto en la segunda carta a los Corintios.
5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También, hermanos, cuando ya hemos aceptado al Señor y hemos experimentado el nuevo nacimiento, podemos ver el ejemplo hermoso, hermanos, de un hombre llamado Pablo, que escribió, hermanos, aquí en 2 Timoteo 4, 7, 8, de la seguridad que él tenía, hermanos, de que se iba a ir con Cristo Jesús. Dice 2 Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Luego entonces entendemos, hermanos, nosotros que el asunto de irnos con el Señor no es un asunto de azar, no es un asunto de que si Dios quiere, no es un asunto que a lo mejor posiblemente pueda alcanzarlo, no. Hay una seguridad, hermanos, en la Escritura, y debe de existir una seguridad también en cada cristiano, en cada hijo de Dios, a través, hermanos, de la misma fe y de la misma esperanza que da la palabra de Cristo, de que cuando Cristo venga por su iglesia, o si morimos y Él todavía no ha venido, vamos a estar con Cristo. Por eso el apóstol decía, si vivo, vivo para Cristo, si muero, muero para Cristo. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Pelear la buena batalla de la fe significa que permanecemos en la palabra de Dios por medio de la fe, independientemente de lo que sentimos o de lo que entendemos. Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. No debemos de movernos, hermanos, no deben movernos las circunstancias, terremotos, pandemias, lo que venga, no nos debe de mover a nosotros. Nosotros debemos de permanecer en lo que dijo el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. Esa es nuestra ancla, esa es, hermanos, nuestra fe en su palabra. No debemos de movernos de ahí, debemos de permanecer ahí. Pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Nosotros tenemos libre albedrío, no obedezcamos al pecado. Esto es pelear la buena batalla de la fe. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, 11 y 12. Entonces, hermanos, pelear la buena batalla de la fe. ¿Quiénes se van con el Señor? ¿Quién ha sido salvo? ¿Quién ha nacido de nuevo? Y quien está peleando la buena batalla de la fe. Quien está luchando, combatiendo todos los días para no pecar, para guardar su vida en santidad, por si el Señor viniese hoy, por si Él viniere en esta noche. Pelear la buena batalla de la fe es un llamado a la acción. Aquellos que quieren ser fieles a la verdad saben que vivir una vida en victoria en las virtudes de Cristo no es algo que viene automáticamente. Por eso las Escrituras hablan de un camino estrecho, hablan de una cruz, de la abnegación, sufrimiento y muerte. La Escritura está llena de serias exhortaciones, de palabras como ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12, esforzaos a entrar por la puerta angosta, de Lucas 13:24. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Jesús envió el Espíritu Santo precisamente para que tengamos poder, hermanos, para luchar la buena batalla de la fe. Luchar en la buena batalla de la fe y vencer cada día nos hace ser vírgenes prudentes. Son las que se van con Cristo Jesús. He acabado la carrera, dice el apóstol. Es la expresión cuando el hombre le dice a Dios, misión cumplida. Cristo Jesús dijo, consumado es. Cuando el hombre por el Espíritu Santo sabe que es el momento de partir de esta tierra hacia la patria celestial y que cumplió lo encomendado por Dios aquí en esta tierra, dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. He acabado la carrera. Pone entonces, hermanos, el apóstol Pablo este ejemplo del estadio, para que sepamos nosotros también que como hijos de Dios vamos corriendo hacia la patria celestial. Pero no vamos a ganar la carrera si a la mitad nos cansamos, nos desanimamos, nos desalentamos, perdemos fuerza. El Señor es nuestra fortaleza. Si usted se siente cansado, si usted se siente desesperanzado, dígale a Dios en una oración que le dé fuerza. Dice la Escritura que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He guardado la fe. Hace algunos días un joven nos habló para que fuésemos a su casa y recogiéramos papeles importantes de él y los guardáramos por la confianza, hermanos, que nos tiene. Y esto, hermanos, me hizo recordar la confianza de Dios en depositar la fe en su iglesia. ¿Cuánto tiempo guardó la fe el apóstol Pablo? Creemos, hermanos, que aproximadamente 40 años. Se cree que él nació entre el año 5 y 10 de la era cristiana y que a los 25 años de edad tuvo su encuentro camino a Damasco con Cristo Jesús, y según la tradición se cree que murió en el año 65. Creemos que entre 35 y 40 años aproximadamente guardó el apóstol la fe. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y tuviste la experiencia del nuevo nacimiento, que hablábamos de 2 Corintios 5:17, ese día también Dios depositó fe en ti. Y esa fe que Dios depositó a través de su Santo Espíritu debe de ser atesorada, debe de ser guardada en tu corazón. Y no tan solo guardada y ahí atesorada, sino también que se manifieste hacia el exterior de tal forma que puedas animar a otros a seguir adelante, que puedas levantar las manos de otros y que puedas decir: Dios está con nosotros. En estos tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Dios es nuestro proveedor. Dios, hermanos, es nuestro sanador. Dios es nuestro todo en este tiempo. Él no cambia por las circunstancias que vengan, hermanos, en la vida. Él no cambia. Su palabra es la misma. Él es inmutable. No hay sombra de variación en Él. A su nombre sea la gloria y la honra y la alabanza. Aleluya. Dios nos hizo depositarios de la misma fe que el apóstol recibió en su conversión. Tal vez no en la misma altura, porque la fe aumenta en la medida que dependemos de Dios día a día. Dios nos salvó, hermanos, para que seamos depositarios de la fe.
Salmo 145, 4 dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Que a pesar de lo que en este momento, hermanos, estemos pasando, debemos de confiar en Dios y en su palabra. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, y su resurrección, la fe no existiría. Sería vano todo, dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios 15, 14. Pero Cristo resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros y vendrá nuevamente por su iglesia. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Seamos, hermanos, como las vírgenes prudentes. Tengamos fe en que Cristo va a venir. Si Él dijo que vendría, Él va a venir. ¿Cuándo? En cualquier momento. Todo está cumplido. Puede ser hoy, puede ser mañana, la noche, no sabemos. En este mes, lo que sí, nuestra fe, hermanos, debemos cada día nosotros fortalecerla. Fortalecernos en el Señor. Aquel pastor, tal vez por no ver cumplido que Cristo haya venido en los tiempos que muchos profetizan luego que hay situaciones extremas en el mundo, tal vez se había desalentado. Irán pasando tal vez cosas peores que las que estamos viviendo, pero nosotros vamos a seguir predicando de que Cristo Jesús viene por su iglesia. Y si Él no viene en 1 año, 2 años, esto no nos debe de desalentar, porque sabemos que 1000 años para el Señor es como un día. Pero Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Debemos de estar seguros que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, podamos nosotros decir como el apóstol: he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Estamos listos para irnos con Cristo Jesús. Si tienes familia que aún no conoce al Señor, ora en este momento por ella y dile al Señor que te dé la oportunidad de predicarle el Evangelio. Van a venir cosas terribles, hermanos, sobre esta tierra. Esas vienen escritas en Apocalipsis desde el 4 y termina, hermanos, hasta el 22 Apocalipsis. Ahí viene todo lo que va a acontecer sobre esta tierra. Pero ahorita tenemos la oportunidad. La paciencia del Señor, hermanos, se va a terminar un día. Pero Él sigue siendo paciente hasta este momento. Ahí en tu casa, ora al Señor, oremos todos a Dios, digámosle: Señor, salva a mi familia, salva a mi primo, a mi tío, a mi hermano, a mi tía, a los que a lo mejor cuando supieron que nos convertimos a Cristo nos despreciaron, que no entendían, pero yo sé que mucha gente, por medio de estas señales que están profetizadas, y que están viendo también con sus ojos ellos, mucha gente está reaccionando y está viendo que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios se cumple y que Él viene por su iglesia y que nosotros estamos esperándole listos. Oremos a Dios, hermanos, en esta hora y digámosle al Señor con todo el corazón que Él venga, pero en lo que Él no llega, hablemos de Cristo. Digámosle a los que no conocen de Cristo Jesús que Él viene por su iglesia, que nos preparemos, a los que se han alejado, a los que alguna vez gustaron del Evangelio y se extraviaron. Dice
el apóstol Santiago que si alguno hace volver de su pecado a algún extraviado, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Acerquémonos, hermanos, al trono de la gracia en esta hora y en su casa, en su hogar, ahí donde se encuentra, en su trabajo. Usted que nos escucha por las redes sociales, cierre sus ojos. Y si usted alguna vez escuchó del Evangelio y se apartó del Evangelio, es tiempo de regresar al redil. El Señor está con los brazos abiertos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú vas a venir por tu iglesia, vas a venir por tu pueblo, Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. Dice tu palabra que ni aun los mismos ángeles, si es algo que solamente el Padre puso en su potestad, pero puede suceder en cualquier momento. Todas las señales, las profecías, lo que está escrito nosotros lo estamos contemplando, lo estamos viviendo, lo hemos vivido y creemos, Señor, que si tú dijiste en tu palabra que vendría, va a venir. Por eso en esta hermosa hora, Señor, te pedimos, Dios, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros parientes, por los que no te conocen, Señor, que tengas misericordia de ellos, que nos pongas, Señor, en nuestro corazón la hermosa bendición de ir a sus casas, de hablarles, de llamarles, Señor, que tú los salves a nuestros tíos, a nuestras familias, a los que han oído tu evangelio. Oramos por los que un día, Señor, gustaron de tus caricias, de tu evangelio, pero por diferentes circunstancias se apartaron. Te pedimos por ellos para que vuelvan, Señor, a tu casa, que tú estás con los brazos abiertos como cuando esperabas en aquella parábola hermosa, el padre al hijo pródigo, con los brazos abiertos para que regresen a casa. Te pedimos, Señor, para que tú hagas misericordia con ellos. Oramos, Señor, con todo nuestro corazón, por María de la Luz Castillo Flores, madre de Angélica, y por sus hijos. Oramos, Señor, por estas peticiones, por la familia González Araujo de Cancuncito, por salvación y restauración, por la vida de Moisés, hermano de Marta Martínez y su familia. Oramos, Señor, en esta hora que tenga misericordia. Por Uziel Cárdenas, Padre, oramos en esta hora que tengas compasión de él, que tengas misericordia. Por todos los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, a través, Señor, de estas plataformas que has puesto tú también, Señor, por tu gracia y tu misericordia, para que tu evangelio sea anunciado. Señor, que haya un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, porque tú vienes por tu iglesia representada en esas vírgenes prudentes que se preparan día con día, Señor, que están peleando la buena batalla, que están guardando la fe, Señor, que están listos, Señor, para cuando tú vengas y los lleves contigo. Te damos gracias con todo nuestro corazón por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu evangelio hermoso. Y yo sé, Señor, que tú harás maravillosas cosas, Señor, en los hogares cristianos, Señor, de nuestras familias, en los hogares, Padre, ahí donde hay un enfermo, Señor Jesús, donde hay alguien que se quiere desalentar, que se quiere desanimar, oramos, Padre, para que por tu Espíritu Santo tome fuerza, Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por Porfiria Josefina González Chávez. Tiene COVID, Señor, pero tú eres bueno, eres misericordioso. Oramos por ella, Señor, para que tú pongas tu mano de poder y le sanes, Señor. Tú eres nuestro sanador, nuestro médico divino. Por nuestros hermanos en México, los que están sufriendo. Por los que están, Señor, en tantos lugares, Padre, sufriendo por esta enfermedad.
Por eso muchas veces nos unimos a la oración de tu siervo Juan y queremos decirte, sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto por tu iglesia. Ven pronto, Señor. Ven, Señor Jesucristo. Pero también pensamos en los que aún todavía no te conocen. Sálvalos, Señor. Usa nuestras vidas y que sea nuestra vida de bendición para ellos, Señor. Y para que muchos conozcan, bendice el programa de la radio, Señor. Dios habla hoy a tu vida. Bendice, Señor, a las personas, a los que escuchan y añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Padre. Gracias por todo el trabajo que está haciendo tu iglesia cristiana interdenominacional en todo México y aún más allá en Estados Unidos, en Sudamérica. Gracias, Señor Jesucristo, y toda la iglesia, Señor, los que han sido lavados y comprados con tu sangre y a nivel mundial, Señor, estamos expectantes para tu venida. Nos unimos en un mismo clamor, sí, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, Cristo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a terminar ya este día los trabajos espirituales aquí en esta hermosa iglesia. Vamos a leer el Salmo 23. Después nos despediremos con la bendición apostólica. Dios les bendiga en sus hogares, en sus casas. Tengamos fe, hermanos. Mantengamos nuestra fe viva en nuestro Señor. Él viene pronto por su iglesia. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantamos nuestra mano derecha. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. La paz de Dios, hermanos.